Finn Drake recuperó la conciencia, de la misma forma que la gravedad de la estación lo hacía tras una fluctuación de energía en sacudidas. Cada una le recordaba que su cuerpo existía y que en ese momento se sentía como aire reciclado de la estación. Su primer pensamiento coherente fue que 70 horas de gestión de crisis aparentemente le habían enseñado a su sistema nervioso nuevas y creativas formas de doler. Su segundo pensamiento se evaporó en el momento en que intentó moverse y descubrió que no podía, no parálisis, sino peor. El tipo de congelamiento que se produce al despertar y darse cuenta de que el universo se había reorganizado sin que uno lo viera. Sintió calor en el pecho. Un momento. La sensación distintiva e inconfundible de otra persona, respirando al ritmo lento de un sueño profundo. Su cabeza se hundía bajo su barbilla, como si hubiera sido diseñada para encajar allí. Los ojos de Finn se abrieron al pálido azul de Kepler. Un amanecer artificial se filtraba por la ventana, iluminando un cabello rubio que captaba la luz como fibra óptica. Su cerebro, aún funcionando con energía de emergencia, ofreció observaciones útiles. Eso es cabellón. Eso es una persona. Esa persona está en tu cama. Pareces estar abrazándola. Y luego, con menos ayuda, ¿no es la reina? El corazón de Finn se aceleró tanto que se preguntó si los monitores remotos de la enfermería lo marcarían como un evento cardíaco. Porque sí, era definitivamente la reina Tessara, de la soberanía de Aldeborahán, cuyo pueblo se había unido a la coalición hacía 6 meses, cuyas sesiones diplomáticas Finn había conseguido desde una distancia profesional, cuya presencia en las reuniones informativas formales irradiaba la clase de elegancia intocable que hacía que los almirantes adultos revisaran su postura. Ella usaba su pecho como almohada, con una mano apoyada en su hombro, sus orejas puntiagudas visibles, donde su cabello se había movido durante el sueño. La parte consultora de seguridad del cerebro de Finn comenzó a repasar protocolos, buscando la sección sobre la reina inesperadamente en tus brazos y sin encontrar nada. La parte humana, exhausta, solo intentaba recordar cómo funcionaba la respiración. Fragmentos de memoria emergieron a través de la niebla de su noche anterior, privada de sueño. La crisis de la delegación Centuri finalmente se resolvió a las 11 de la noche. Regresó a sus aposentos, a trompicones, en ese estado peculiar en el que el cuerpo se movía. Pero la mente se había desconectado 3 horas antes. Su puerta sonó. Al abrirla encontró a Tessara, todavía con su túnica formal, con aspecto de agotamiento y corona. Su voz preguntaba algo que su cerebro desconectado apenas había procesado. La sensación de su cama, convirtiéndose en lo único que importaba en el universo, cayendo en él como una reentrada atmosférica. Ella había pedido quedarse en un lugar donde se sintiera segura. Ahora lo recordaba, aunque en ese momento las palabras solo habían sido sonidos entre él y la inconsciencia. Debió de haber emitido algún sonido de acuerdo, porque ella definitivamente estaba allí, y alguna parte traicionera de su yo. Dormido aparentemente, había decidido que la respuesta apropiada ante una monarca visitante era envolverla como un escudo ambiental. Finn yacía completamente inmóvil, a penthouse, respirando, haciendo cálculos. Si se movía, ella despertaría. Si despertaba y se encontraba en esa situación, las consecuencias políticas harían que la crisis de Centuri pareciera un conflicto de horarios. Sus guardias, probablemente, ya estaban realizando una búsqueda por toda la estación. Probablemente se estaban violando protocolos, se estaban incumpliendo tratados técnicamente, y su carrera estaba encontrando nuevas y emocionantes maneras de terminar. Pero ella estaba durmiendo. Dormía de una forma que Finn reconocía de los veteranos de guerra y los servicios de emergencia. El tipo de inconsciencia profunda que solo llegaba cuando el cuerpo finalmente se sentía lo suficientemente seguro como para soltarse por completo. Su respiración era constante, apacible, sin vigilancia,
de una forma que nunca había visto durante ninguna función diplomática, donde había estado ejerciendo su reinado ante audiencias de 3 sistemas estelares. Un suave repiqueteo resonó desde algún lugar de la infraestructura de la estación. Cambio de turno, su cerebro abastecido, el equipo matutino tomando el control. La vida continuaba mientras Finn Drake permanecía completamente inmóvil, e intentaba no pensar en el hecho de que la mujer más poderosa del cúmulo estelar local babeaba ligeramente sobre su camisa. Bueno, no babeaba, pero definitivamente dormía tan profundamente que se había acercado durante la noche, buscando calor como lo hacían los humanos antes de evolucionar, dejando de preocuparse por cosas como la proximidad y la confianza. Su piel tenía esa tenue luminiscencia que los aldanos mostraban con poca luz, algo que los informes mencionaban, pero no captaban del todo. Sus orejas se movían ligeramente, respondiendo a algún sueño. Finn intentó un plan de extracción. Si pudiera desplazar su peso gradualmente, redistribuir su brazo, crear suficiente espacio para deslizarse sin molestarla, tal vez podría estar a una distancia respetuosa cuando despertara. Podría fingir que había estado despierto durante horas. No había pasado un tiempo desconocido, abrazándola, como si fuera algo precioso que pudiera romperse si la soltaba. Movió el hombro 3 milímetros hacia la izquierda. Tisara emitió un pequeño sonido y se acurrucó más cerca, sus manos deslizándose desde su hombro hasta acurrucarse contra él. En su cuello, su aliento cálido contra su clavícula. Finn se congeló de nuevo. Su cuidadoso plan de escape se evaporó. Los sistemas ambientales de la estación tarareaban su interminable melodía. En algún lugar del pasillo, botas resonaron en las placas de cubierta. La vida normal de la estación, completamente inconsciente de que en los aposentos de Finn se producía un incidente diplomático mientras dormía plácidamente. Intentó recordar la secuencia exacta de la noche anterior. Ella en su puerta, sí, ese tono desesperado, en su voz, que no tenía nada que ver con la política y todo que ver con alguien que se quedaba sin energía. Él gesticulando vagamente hacia adentro, porque su cerebro ya había apagado todo, excepto las funciones motoras básicas, cayendo en la cama, sin siquiera quitarse la chaqueta. Luego, nada hasta que recuperó la conciencia, para encontrarse con esta situación imposible. Debió haberlo seguido, debió haberlo visto, ya inconsciente, y tomó alguna decisión que lo llevó a este momento. La idea de que ella hubiera elegido esto, fuera cual fuera la capacidad de su mente agotada, le pesaba extrañamente. El brazo de Finn se estaba entumeciendo. La posición en la que se encontraban, con su cuerpo curvado protectoramente alrededor del de ella, no podía haber sido accidental. Su yo dormido definitivamente había tomado decisiones. Había respondido a su presencia con instintos que se saltaban el protocolo y se dirigían directamente a algo más fundamental. La ventana se iluminó a medida que la rotación de Kepler los acercaba a los colectores solares de la estación. La respiración de Tisara cambió, pasando de un sueño profundo a algo más ligero. Finn sintió el momento exacto en que ella comenzaba a despertar. La tensión regresaba a músculos que habían estado completamente relajados. La conciencia regresaba poco a poco. Entonces, se quedó completamente inmóvil, con su cuerpo rígido contra el de él, sin respirar. El silencio se prolongó, cargado con todo lo que no decían, mientras la estación continuaba su órbita indiferente, y Finn Drake permaneció inmóvil, abrazando a una reina que había elegido sus brazos como su lugar de descanso, y ahora se daba cuenta exactamente de dónde había pasado la noche. El silencio entre ellos tenía peso, el que se forma en el espacio profundo, donde el sonido no puede viajar, pero la presión sigue creciendo. Finn mantiene la respiración constante, igualando el ritmo que había mantenido mientras ella duerme, preguntándose si hacerse el muerto es una estrategia diplomática o simplemente cobardía con mejor imagen. El sistema de soporte vital de la estación se activa, llenando el silencio con un ruido blanco que, de alguna manera, empeora todo. Podía sentirla pensar. La calidad de su quietud
era diferente a la del sueño. Era la conciencia congelada de alguien haciendo cálculos, probablemente lamentando cada decisión que la llevó a despertar, abrazando a su asesor de seguridad como si fuera un mueble especialmente cómodo. «Estás despierto», dijo finalmente Tisara, con la voz amortiguada contra su pecho. No es una pregunta, es una declaración que lleva la renuncia de alguien que acaba de darse cuenta de que las cápsulas de escape ya han despegado. Sí, logró decir Finn, porque mentir parecía que solo complicaría el incidente político. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. El sueño y la incertidumbre aparentemente se habían aliado para hacerlo parecer como si hubiera estado haciendo gárgaras con filtros de aire reciclados. Otra pausa. Otra pausa. En algún lugar de la estación, alguien probablemente estaba teniendo una mañana normal, bebiendo un café sintetizado horrible, quejándose del turno de noche, felizmente inconsciente de que Finn Drake estaba considerando si era posible morir de pura incomodidad en un entorno sin consecuencias. No podía volver a mis aposentos, dijo Tisara, aún inmóvil. Allí todo espera que yo sea ella, la reina, la entidad diplomática, la persona que tiene opiniones reflexivas sobre acuerdos comerciales a las 3:00 de la mañana. Solo necesitaba, se detuvo. La frase flotando, sin terminar en el aire reciclado. El entrenamiento de seguridad de Finn, que lo había abarcado todo, desde escenarios de tiradores activos hasta la prevención de incidentes interestelares. Por alguna razón, no había incluido un módulo sobre las respuestas apropiadas, cuando los monarcas confiesan su vulnerabilidad, mientras técnicamente aún están en tus brazos. Fue con sinceridad, sobre todo porque su cerebro estaba demasiado cansado para construir algo más sofisticado. Recuerdo que me pediste que nos quedáramos en un lugar seguro. Apenas estaba consciente. Estoy bastante seguro de que respondí con gruñidos. La sintió tensarse un poco, luego relajarse, en lo que podría haber sido alivio, o tal vez solo aceptación de que estaban teniendo esta conversación en la peor posición posible. Ya estabas dormido cuando entré, admitió, completamente vestido, boca arriba, con aspecto de que alguien finalmente había convencido a tu sistema nervioso de que la crisis había terminado. Iba a sentarme un momento, usar una de tus sillas, pero parecías. Hizo una pausa, buscando las palabras, en paz, como si finalmente hubieras dejado ir la hipervigilancia. Y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había visto a alguien simplemente descansando, sin que su cerebro siguiera pensando en escenarios tácticos. En fin, procesó esto. Su mente construyendo la escena. Ella lo encontró inconsciente, probablemente todavía con su chaleco de seguridad, probablemente con las botas puestas, porque había estado tan ido. La imagen debería haber sido vergonzosa, pero por alguna razón, no lo fue. Así que decidiste unirte a mí, en el club de los escenarios inconscientes y no dirigidos. Preguntó, buscando ser ligero y probablemente fallando por varios kilómetros. Me senté en tu silla primero, dijo Tisara. Y él pudo oír algo que podría haber sido vergüenza, o quizás solo agotamiento, haciéndola sincera. Me dije a mí mismo que descansaría 5 minutos, pero estar sentado allí, viéndote dormir de verdad, fue como recibir permiso para dejar de ser la reina que lo tiene todo bajo control, que nunca muestra fatiga, que trata el sueño como otra actuación diplomática. Se movió ligeramente, sin apartarse, pero acomodándose lo suficiente para que Finn pudiera sentir su tensión. La forma en que su cuerpo estaba bloqueado, a pesar de que las palabras sugerían que había encontrado descanso. Mis aposentos tienen monitoreo, continuó, sensores médicos, protocolos de seguridad, sistemas ambientales que lo rastrean todo, incluyendo la calidad del sueño para los registros oficiales, incluso inconsciente. Genero datos, incluso soñando. Actúo para los archivos. ¿Tus aposentos? Hizo una pausa. Tus aposentos solo tienen soporte vital básico y un colchón horrible. Oye, objetó Finn suavemente. Ese colchón
Es el estándar de la estación. Es terrible democráticamente. Sintió más que oyó su pequeña risa, un sonido tan inesperado que tardó un momento en reconocerlo como genuina diversión, en lugar de cortesía diplomática. Te vi durmiendo, como si el universo finalmente te hubiera dado permiso para parar, y algo dentro de mí simplemente se rompió. Para bien. ¿Cómo se rompen las cosas cuando llevan demasiado tiempo bajo presión? Me acerqué y me dije que me sentaría en el borde de la cama un momento. Luego me acosté. Entonces, se detuvo. Entonces, aparentemente, decidí mientras dormía que la respuesta apropiada era desplegar el protocolo de abrazo protector completo. En fin, añadió, porque si eran honestos, más les valía comprometerse. Mi subconsciente parece tener opiniones muy firmes sobre los arreglos adecuados para dormir. Tu subconsciente me acercó más cerca de las 3, dijo Tesara, y definitivamente había vergüenza ahora. Ya estaba medio dormido, y tú simplemente te adaptaste. Hiciste espacio. Me rodeaste con el brazo como si fuera lo más natural del universo, como si yo debiera estar allí. El cerebro de Finn probó varias respuestas, descartándolas todas por ser demasiado frívolas o demasiado honestas. La ventana seguía iluminándose, la rotación de la estación, dándoles más luz, y se dio cuenta de que en algún momento tendrían que mirarse. Reconocer esta situación con los ojos abiertos, en lugar de voces en la oscuridad. Por si sirve de algo, dijo con cuidado, no estaba despierto para esa decisión. Pero no lo estoy. Buscó palabras que no empeoraran todo. No lamento que te sintieras lo suficientemente seguro como para quedarte. El silencio que siguió se sintió diferente, menos cargado de pánico, y más de algo que Finn no podía identificar. La respiración de Tisara se había calmado. Algo de la tensión había desaparecido. Se te está entumeciendo el brazo, ¿verdad? Dijo. Y esta vez, la diversión era inconfundible. Puedo sentir que intentas no cambiar de posición. Muy noble. Probablemente médicamente desaconsejable. He tenido peores, dijo Finn, lo cual era cierto, pero probablemente no ayudó. Esa vez, el embajador Centuri necesitó protección durante la erupción solar. Mantuve la posición durante 6 horas. Esto es prácticamente cómodo. Me están comparando con el protocolo de radiación de emergencia, murmuró Tisara. El sueño de toda chica. Lo absurdo de la comparación flotaba en el aire entre ellos, y Finn sintió el momento exacto en que ambos se dieron cuenta, simultáneamente, de que estaban teniendo una conversación sobre protocolos de radiación, mientras seguían envueltos el uno en el otro, como satélites gravitacionales. El cerebro humano, decidió, era extraordinariamente bueno, adaptándose a situaciones imposibles, simplemente siguiendo adelante, como si todo estuviera bien anal. Menos la llamarada solar no hacía bromas, ofreció Finn, comprometiéndose a ello porque retirarse ahora parecía de alguna manera peor que redoblar esfuerzos. La llamarada solar tampoco pasó 3 horas ayer discutiendo con los Centuri sobre derechos minerales, usando metáforas cada vez más creativas relacionadas con productos horneados. Tisara replicó. Todavía no estoy seguro de si el embajador Krell entendió que estaba comparando sus tácticas de negociación con un Zule mal levantado, o si pensó que le estaba ofreciendo postre. La risa de Finn lo sorprendió, rompiendo el silencio que habían mantenido. El sonido pareció darle permiso a Tesara, porque finalmente se movió, incorporándose. Su cabello reflejó la luz de la ventana al girarse, y Finn se encontró mirando a alguien que parecía más joven que la reina, que había visto en las sesiones informativas, más real, con su arrugada túnica formal y su compañera de sueño. Se apoyó en su codo, dándoles espacio y manteniendo cierta conexión con Elanda. La extraña intimidad en la que se habían topado. Sus ojos se encontraron con los de él por primera vez desde que despertaron. Y él la observó procesar lo que ya sabía, que su expresión no mostraba horror ni pánico, solo atención cuidadosa
y algo que probablemente parecía preocupación porque lo era. Parezco haber pasado por un compactador de reciclaje, dijo ella, moviéndose los dedos hacia su cabello, en lo que probablemente era un comportamiento de acicalamiento inconsciente. Y luego, se detuvo como si se hubiera sorprendido a sí misma, actuando como una reina de nuevo. Pareces alguien que realmente durmió, dijo Finn. Y luego se preguntó, de inmediato, si era apropiado decirle eso a una monarca. El manual para hablar con la realeza probablemente tenía pensado comentar sobre su apariencia. Ninguno... Bueno, pero los hombros de Thisara se relajaron ligeramente, liberando la tensión. Dormí. De verdad. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que dormí sin soñar con negociaciones comerciales? 4 meses. 4 meses de mi subconsciente, insistiendo en que necesitábamos revisar las estructuras arancelarias, mientras se suponía que debía estar descansando. Anoche soñé con... Hizo una pausa. Algo cruzó su rostro. Soñé con lluvia. Solo lluvia, como la que teníamos en Aldan, antes de que los procesadores atmosféricos se volvieran demasiado eficientes y la regularan en precipitaciones programadas. Finn se incorporó del todo, dándole espacio, con la espalda contra el mamparo. La estación zumbaba a su alrededor, ajena a la pequeña revolución que ocurría en sus aposentos, donde una reina admitió haber soñado con un clima imprevisto. Tu subconsciente tiene opiniones sobre la eficiencia, dijo. El mío, al parecer, tiene opiniones sobre las posiciones adecuadas para dormir. Somos un desastre funcional, corrigió Thisara, y captó un matiz más agudo en su voz. La reina volvió a la existencia. Ayer evitamos una guerra. Los Centauri estaban a 3 minutos de salir. Detectaste la falta de comunicación cultural antes que yo. Me conseguiste la información que necesitaba para replantear toda la discusión. Esa metáfora del alma funcionó incluso si Krell pensaba que estaba ofreciendo pasteles. Trabajo en equipo, dijo Finn, porque aceptar el crédito en solitario con una reina parecía territorio peligroso. Tú fuiste quien convirtió un casi incidente en un acuerdo. Yo solo proporcioné el contexto cultural. Tú proporcionaste seguridad, dijo Thisara, en voz baja, con la mirada fija en él. Durante las negociaciones, y después, creaste un espacio donde pude dejar de actuar el tiempo suficiente para recordar que soy una persona que se cansa, que comete errores, que, al parecer, necesita dormir en los brazos de alguien antes de que su cerebro se apague por completo. La ventana detrás de ella se había iluminado lo suficiente como para que Finn pudiera ver los paneles solares de la estación, reflejando la luz. La familiar geometría del hogar se volvió extraña por la conversación que se desarrollaba en su interior. Pensó su respuesta detenidamente, consciente de que estaban negociando algo más delicado que los derechos mineros. Estuve inconsciente durante la Mayo parte de la seguridad, señaló. Mi contribución fue principalmente vivir en un estado de sueño y tener un colchón terrible, sin sistemas de monitoreo. Tu contribución fue ser alguien que no necesitaba nada de mí, dijo Thisara, y su voz tenía un tono que sugería que era costoso admitirlo. Todos necesitan algo. La coalición necesita estabilidad diplomática. Mis asesores necesitan decisiones. Mi gente necesita una reina que parezca tenerlo todo planeado con 17 movimientos de anticipación. Tú señaló vagamente hacia él, hacia la habitación, hacia la situación que habían creado. Solo eras una persona que se había esforzado hasta el agotamiento para evitar una catástrofe y luego se quedó dormida, sin esperar nada. Fue la primera honestidad que había encontrado en meses. Finn asimiló esta comprensión, haciendo clic en su lugar. Así que, elegiste la honestidad de nuevo. Elegiste descansar de verdad en lugar de descansar. Elegí tu brazo específicamente, dijo Thisara, y su franqueza aterrizó como un rayo de plasma. Después de acostarme, después de que me acercaras más, me desperté brevemente
Alrededor de las 3 am, fui lo suficientemente consciente como para retirarme, volver a mis aposentos y fingir que esto nunca había sucedido. En cambio, me permití quedarme en un lugar donde me sentía. Luchó con la palabra sostenida, no poseída, no exhibida, ni siquiera protegida en el formalismo sentido. Simplemente sostenido como si fuera una persona a la que se le permitiera necesitarlo. Los anuncios matutinos de la estación crepitaban por los altavoces del pasillo, apagados, pero presentes, recordándoles a ambos que el tiempo continuaba, lo reconocieran o no. Fin oyó pasar a Boots, voces discutiendo las rotaciones de turnos, la vida normal en la estación mientras su mundo se reorganizaba en torno a la confesión de una reina. Nunca se me ha dado bien asimilar cosas, admitió Finn, equiparando su honestidad con la suya. Se supone que los asesores de seguridad son los que proporcionan estabilidad. No la exigen, pero despertar y darme cuenta de que estabas allí, de que confiabas en mí lo suficiente como para descansar, de verdad. Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran como si se estuviera extralimitando cada límite profesional que existía. No fue horror lo que sentí, fue reconocimiento. Reconocer que ser elegida como el refugio de alguien es quizás el mayor héroe cumplido del universo. La expresión de Thira cambió. Algo vulnerable cruzó su rostro antes de que la máscara real pudiera reconstruirse por completo. Tus guardias, eventualmente, me encontrarán. Mi equipo de seguridad probablemente haya escalado a protocolos de búsqueda en toda la estación. Habrá preguntas sobre por qué la reina pasó la noche en las habitaciones de los consultores de seguridad. ¿Por qué no estaba en sus habitaciones asignadas? ¿Por qué elegiste ser humana por unas horas en lugar de ejercer la monarquía? En fin, terminó. Que pregunten. Anne, tienes derecho a necesitar descanso. Tienes derecho a encontrarlo donde realmente funcione. Thisara abrió la boca para responder, pero se congeló cuando unos golpes urgentes estallaron en la puerta de Finn. No el amable timbre de la estación, sino la agresiva percusión de puños, golpeando el metal con un propósito. Ambos reconocieron el ritmo, el protocolo de seguridad, el tipo de protocolo que significaba que alguien oficial estaba muy interesado en entrar de inmediato. Su Majestad, llamó una voz a través de la puerta, tensa por el pánico apenas controlado. Necesitamos confirmar su ubicación. La transformación de Thisara fue instantánea y fascinante. Su columna se enderezó, levantó la barbilla y el cansancio desapareció tras una compostura práctica, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Con la etiqueta de modo reina, se alisó las túnicas, cuyas arrugas revelaban la historia completa del sueño, pero se movía, como si llevara un atuendo de coronación recién estrenado. Finn se puso de pie, calculando lo mal que se vería la situación. Yo me encargo de esto, dijo Thisara, dirigiéndose a la puerta con la determinación que probablemente hacía que los diplomáticos reconsideraran sus decisiones. Hizo una pausa y miró a Finn. Intentaba parecer profesional y quizás ponerme botas de verdad en lugar de... ¿Son calcetines de la estación? Finn se miró los pies, confirmando que sí, que llevaba los horribles calcetines sintéticos que le había distribuido el intendente, y que al parecer había dormido con toda su seguridad puesta. Atuendo, excepto sus botas. Excelencia profesional en su máxima expresión. Thisara abrió la puerta a 3 guardias con armadura de seguridad, Oldoran completa. Sus expresiones oscilaban entre alivio, confusión y lo que Finn interpretó generosamente como una alarma contenida. Sus manos se cernían cerca de las armas con la cautela de quienes han encontrado a su monarca desaparecido en circunstancias inesperadas. Su Majestad, logró decir el guardia principal, con las orejas puntiagudas pegadas al cráneo, en lo que la información cultural de Finn identificó como estrés extremo.
Hemos estado buscando desde las 6. En sus aposentos estaban vacíos. Su radiobaliza personal estaba desconectada. Iniciamos los protocolos de la estación completa, lo cual agradezco. Tisara interrumpió con la clase de autoridad que hizo que el guardia se enderezara aún más, a pesar de estar firme. Sin embargo, nunca estuve en peligro. Pasé la noche aquí, en los aposentos del consultor Drake, después de determinar que mis habitaciones no eran aptas para un descanso real tras la crisis de ayer. La mirada del guardia se dirigió a Finn, quien intentó proyectar una seguridad completamente profesional. El consultor, que definitivamente no pasó la noche abrazando a la reina, y probablemente logró que un hombre exhausto, con calcetines, luciera culpable. Las habitaciones del consultor de seguridad, repitió lentamente el guardia principal, como si las palabras fueran un idioma extranjero que su traductor estuviera con dificultades. Su mirada se dirigió a la cama de Finn, todavía visiblemente perturbado, a la túnica arrugada de Cesa, a la ausencia total de cualquier explicación que no sonara exactamente como lo que había sucedido. Después de 70 horas gestionando la crisis de Centuri, mis monitores médicos indicaron niveles de estrés peligrosos, dijo Tisara, con una voz que transmitía una certeza que desafiaba a cualquiera a cuestionarla. Mis habitaciones contienen 17 sistemas de monitoreo, diferentes que rastrean todo, desde mis ciclos de sueño hasta mis patrones neuronales, para los archivos oficiales. Las habitaciones del consultor Drake contienen un colchón terrible y soporte vital básico. Necesitaba este último para la recuperación real. Era técnicamente cierto. Finn se dio cuenta al verla realizar el acto diplomático de equilibrio, de explicar, sin explicar. Cada palabra era precisa, eludiendo por completo la intimidad de cómo se había manifestado esa recuperación. «Podrías haber informado a tu equipo de seguridad», intentó el guardia, pero no estaba muy convencido. Discutir con Tisara cuando desplegó su plena autoridad real. Aparentemente, era una partida perdida. Podría haberlo hecho, asintió Tisara. Decidí no hacerlo, porque informarte me habría obligado a permanecer en modo reina el tiempo suficiente para comunicarme adecuadamente, lo que frustraba por completo mi deseo de descansar sin supervisión. El consultor Drake estaba apenas consciente cuando llegué y no representaba ningún riesgo para la seguridad. Más allá de su incapacidad para formar oraciones completas, es cierto, ofreció Finn, y luego se arrepintió de inmediato de haber hablado cuando 3 pares de ojos se fijaron en él, con expresiones que sugerían su contribución. No fue de ayuda. La mandíbula del guardia principal temblaba como si estuviera repasando respuestas y descartándolas todas. El cuerpo diplomático requerirá información. El embajador Krell ya ha presentado 7 solicitudes para reuniones matutinas. La coalición quiere actualizaciones sobre el estado del acuerdo Centuri. Su agenda puede esperar hasta que haya desayunado. Tisara dijo: «Informe al cuerpo diplomático que necesité tiempo de recuperación médica tras la gestión de crisis y que ya estoy operativo. ¿Podrían programar reuniones a partir de las 9 en 00? En el consultor. Drake informará sobre los protocolos de seguridad al mismo tiempo. Que ambos necesitamos presentar informes de incidentes de las negociaciones de ayer». Se dirigió a la puerta, mientras los guardias creaban espacio automáticamente, y luego se detuvo en el umbral. En sus ojos se encontraron con los de Fengs, con una expresión que contenía matices que él no podía descifrar por completo. Gratitud, sin duda, algo más cálido, posiblemente, y el reconocimiento de que habían creado algo frágil que ahora estaban guardando por el bien del protocolo. «Gracias por cederme sus aposentos, consultor Drake», dijo con formalidad. Su pésimo colchón resultó sorprendentemente eficaz para su propósito. Siempre que la reina requiera acceso a dormitorios deficientes y ausencia de sistemas de monitoreo, es bienvenida, respondió Finn, igualando su formalidad. Mientras los guardias parecían cada vez más confundidos sobre si esta conversación realmente estaba sucediendo,
La boca se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa, antes de que la máscara real se ajustara por completo. Ella se adentró en el pasillo, con sus guardias formándose a su alrededor, y Finn los vio desaparecer hacia los niveles diplomáticos de la estación, donde había vuelto a ser la reina. La entidad, la persona que tenía opiniones reflexivas sobre los acuerdos comerciales y nunca mostraba agotamiento. Sus aposentos se sentían más grandes en su ausencia. El aire reciclado, de alguna manera diferente. Finn se sentó en su terrible colchón, mirando donde había dormido, viendo la pequeña huella en la espuma que ya se estaba desvaneciendo. En la estación continuó su rotación, con el turno de la mañana completamente ocupado. Y en algún lugar de los niveles diplomáticos, Tizara, probablemente, ya estaba respondiendo preguntas sobre derechos mineros, mientras Finn estaba sentado en calcetines, intentando para procesar lo que había cambiado. Su puerta volvió a sonar. Finn la abrió y encontró un mensajero de la estación con una tableta de datos. Mensaje para el consultor Drake, dijo el mensajero. El canal diplomático prioritario requiere confirmación biométrica. Finn presionó el pulgar contra el escáner. La tableta mostraba una sola línea de texto de la cuenta oficial de la reina Tezara. A la misma hora, en la próxima crisis, traeré mejores calcetines. Se rió solo en sus aposentos. El sonido lo sorprendió con su genuina calidez. El mensaje se borró solo después de 5 segundos. Los protocolos de seguridad borraban la evidencia, pero el significado permanecía. Había elegido la vulnerabilidad una vez. Había elegido sus brazos como el lugar donde podía dejar de actuar. La oferta no era por romance ni complicaciones, sino por la simple necesidad humana de descansar en un lugar seguro cuando el universo se volviera demasiado pesado. Finn se puso las botas, preparándose para enfrentar la montaña de informes de incidentes e informes de seguridad que conllevaba la prevención de guerras interestelares. Pero una parte de él permaneció en ese momento congelado de despertar, de reconocer que había sido elegido como el santuario. Era un honor en sí mismo. Las reinas, reflexionó, también necesitaban lugares seguros. A veces, esos lugares eran cámaras diplomáticas y sistemas de monitoreo. A veces, eran colchones terribles en las habitaciones de los consultores donde el exhausto personal de seguridad dormía tan profundamente que inconscientemente ofrecía protección. Su unidad de comunicaciones vibraba con las asignaciones del día. La vida normal en la estación se reanudaba, pero Finn Drake seguía con su rutina matutina, comprendiendo algo nuevo. Ese crecimiento a veces parecía aceptar que el mayor servicio no era prevenir el peligro, sino brindar la seguridad donde la gente finalmente pudiera descansar, donde las reinas pudieran ser humanas, donde los momentos congelados de vigilia se convertían en el reconocimiento de que la confianza era su propia revolución, y ofrecerle a alguien tus brazos como lugar de descanso era quizás la forma más radical de protección que el universo permitía.